Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bien, hermanitos y hermanas, qué bueno poder saludarlos, dando gracias siempre al Señor por la oportunidad que nos concede de venir ante su divina presencia y saber que hasta aquí estamos firmes es porque Dios es bueno. La gracia, la bondad y la misericordia del Señor siempre está con nosotros. Las bendiciones están siempre fluyendo, no se olvide que el Señor está siempre a nuestro lado para darnos la fuerza, para darnos la fortaleza, para que tengamos siempre el amparo divino. Por eso le damos a Él toda honra, toda gloria y toda alabanza. Qué bueno, hermanitos y hermanas, poder saludarlos. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. También extendiendo el saludo a nuestros amigos y familias que están por este medio siguiéndonos. Doy gracias al Señor y que la paz, la misericordia siempre esté con cada uno de nosotros. Siempre he dicho, hermanitos, hermanas, que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es en amor y en misericordia. Y cuando digo que Dios es bueno es porque la verdad que el Padre envió a su Hijo Cristo Jesús a esta tierra para que viniera a dar vida a los hombres. Recuerda que nosotros nacimos en pecado, alejados de Dios, extraños a los pactos eternos, pero que por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios hemos sido alcanzados y ahora somos parte de esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y quiera Dios, quiera el Señor, ¿no? Que usted, si no conoce al Señor, no tiene a Cristo Jesús en su corazón, pues la gracia, la bondad y la misericordia puede alcanzarlo y así puede recibir el perdón de sus pecados y el Dios de gloria le dará a usted la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay que rendir nuestra vida al Creador, a nuestro Dios, a nuestro Señor, y así reconociendo que Jesús es el Señor, que es el Dios que vino a esta tierra y que dio su vida, derramó su sangre por amor a nosotros, entonces podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Gloria al Señor, que confío en Dios que hablará a cada uno de nosotros, especialmente a los hijos de Dios. Nosotros que somos hijos de Dios necesitamos siempre el consejo divino. También a los amigos que no conocen al Señor, también la gracia, la bondad y la misericordia siempre está fluyendo en cada vida. Doy gracias al Señor. A veces quizás nosotros pasamos por problemas difíciles, valles donde hay dolor, donde hay angustia, pero quiero decirle que Dios no desampara, siempre estará con nosotros para darnos la fuerza y la fortaleza, y al fin de todo, pues la victoria es del creyente, gracias al Señor. San Juan capítulo 20, vamos a leer una porción muy conocida, muy familiar, y San Juan capítulo 20, vamos a leer versículo 26 en adelante. Quiero, hermanito, hermana, o también usted, amado amigo, que cuando leamos esta porción vayamos ya entendiendo el contenido, qué significa esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 20. Versículo 26 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Vamos a orar. Levante esta oración ante el trono de la gracia, de la bondad de Dios, y que Dios hable a cada uno de nosotros. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos concede una vez más de venir ante tu divina presencia, poder meditar en tu bendita palabra. Padre, rogamos que el Espíritu Santo sea con nosotros, administrando nuestras vidas, que el consejo divino sea
para edificación, para fuerza, para fortaleza, para el conocimiento y reconocer esa obra preciosa que tú hiciste en la cruz por amor a nosotros. Estamos en tus manos, haznos instrumentos, Señor, para que esta palabra pueda fluir y sea de bendición a cada vida, a cada alma. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bien, hermanitos, en estos días hemos estado meditando acerca del alma. Estos dos temas que tuvimos estas semanas pasadas, veíamos acerca del destino del alma, tanto del creyente como del no creyente. Decíamos que el cuerpo es sepultado y el alma tiene que comparecer dependiendo cuál fue su actitud en esta tierra, ¿no? Ante la presencia del Señor. Si murió en Cristo Jesús, pues su alma está ante la presencia del Señor, deleitándose ya de la obra o el fruto de la obra que nuestro Señor Jesucristo conquistó en la cruz, porque Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando aquel hombre estaba en la cruz, también cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esas son promesas que solamente puede darlos Cristo Jesús, el Mesías, el Dios, el Dios de Israel, el Salvador de nuestras almas, el Cristo, el Dios que es bueno con nosotros. Por eso que le damos gracias al Señor, porque ya nosotros como creyentes estamos con la convicción, con la seguridad que la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz tiene bendiciones perpetuas, son bendiciones eternas. El llamamiento que nosotros tenemos, hermano, es un llamamiento divino, señalado con el Padre antes de la eternidad. Quiere decir que si usted está en las manos del Señor, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, que le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Siempre vamos a tener el amparo divino, la fuerza, la fortaleza, todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos, para poder prevalecer y llegar a la meta final. Todo eso es en base a la misericordia del Señor y el amor que tiene por cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias al Señor. Y decía que también los hombres, fíjese bien esto. El que muere, voy a decir que duerme, el que duerme en Cristo Jesús su alma está ante la presencia del Señor y está por toda la eternidad. El que muere sin Cristo, lo mismo, va al Hades, donde es el infierno, el lugar de tormento. Ahora, su alma estará por siempre, quiere decir que será eterno. Entonces los dos tienen vida eterna. El creyente tiene vida eterna, con la diferencia que en lugar donde está va a disfrutar la vida de Dios, las mansiones, las moradas que el Señor ha preparado. El no creyente muere sin Cristo, va por toda la eternidad no a disfrutar, sino que a tener por toda la eternidad tiempos de dolor, de angustia. Eso lo dicen las Escrituras. Por eso es que Dios, el Señor, le habla hoy a usted. Si usted no tiene al Señor en su corazón, si no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, si no ha venido el arrepentimiento, usted puede hacerlo y usted va a recibir el perdón de pecado. Y Dios, el Señor, que es bueno, le dará la potestad de ser hecho hijo de Dios y pondrá la vida de Cristo Jesús en usted, y así tendrá parte de esas mansiones, de esas moradas que el Señor ha preparado para los suyos. Así es que gracias al Señor, y eso hemos estado meditando en estas semanas atrás acerca a dónde va el alma. Ahora vamos a ver qué pasa con el cuerpo, del creyente. ¿Y qué del cuerpo del creyente? Eso sería el tema, y esto lo hemos realizado pensando en usted. ¿Dónde va su cuerpo? ¿Qué será de su cuerpo? Bien, nosotros como creyentes, como hijos de Dios,
nuestro gran ejemplo o el fundamento de nuestro llamamiento o el fundamento de nuestra vida cristiana está en Cristo Jesús. Él es vida eterna y a los suyos les ha dado vida eterna. Él es santo, a los suyos lo ha hecho santos. Entonces, si todo lo que Jesús hizo es para el bien de nosotros, eso quiere decir que todo nuestro ser, fíjense, todo nuestro ser le pertenece a Él. Todo nuestro ser. Porque dice las Escrituras que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Nos fuimos comprados a precio de sangre. Quiere decir que mi cuerpo y mi alma es de Él. Mi cuerpo y mi alma es de Él. Ahora, si todo le pertenece a Él, quiere decir que todo se va a ir a la presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver. Fíjese bien. Cristo Jesús vino a esta tierra. Juan dice, y el Verbo se encarnó y habitó en medio de nosotros, o sea, en medio de los hombres. Y al encarnarse, como dice Gálatas 4:4, que dice que Jesús, o sea, nacido de mujer. Las revelaciones que tuvo aquel gran profeta Isaías, un hijo nos es dado, nos es nacido. Entonces todo ya estaba planificado por el Padre, que Cristo Jesús iba a venir y que iba a estar en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso quiere decir, hermanito, hermana, fíjese bien, que todo aquello que nace es mortal. Cristo Jesús, aunque es Dios, pero el haber nacido de mujer, no por obra o voluntad humana, no, por obra del Espíritu Santo, por voluntad divina. Esa es la gran diferencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue engendrado por el poder del Padre, fue engendrado obra del Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesús, o sea, él ha sido engendrado, allí no hubo obra humana. Lo único que fue que Dios usó un vaso, que fue María. Por eso dice nacido de mujer. Por eso que al ver nacido de mujer, él adquirió un cuerpo humano, pero no de descendencia de Adán, porque recuerde que dice la Escritura que toda la descendencia de Adán nacimos en pecado, muertos en delitos y pecados, separados de Dios, alejados de los pactos eternos. Pero no así nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Por eso que dice las Escrituras, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, oiga lo que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, el haber nacido, Él vino a pagar un precio. Eso quiere decir que era inevitable la muerte de Jesús en la cruz. Él vino a pagar un precio, para dar vida a los hombres, para perdonar pecados. Él tenía que morir en la cruz. Entonces, ahora, ¿qué pasó con el alma del Señor? Ya lo vimos en estos días atrás, que el alma del Señor pues fue a dar testimonios a los espíritus. Después fue alzado, lo vieron los discípulos cuando dice que lo tomó una nube y se ocultó a sus ojos. Y después vemos a un Saulo, que más tarde es Pablo, que tiene la gran bendición de encontrarse con Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Saulo va camino a Damasco persiguiendo a la iglesia? Se le aparece Cristo Jesús y allí ese hombre es perdonado, Dios lo
lo toma, Dios lo agarró, el Señor lo agarró para que fuera instrumento en las manos de Él para bendición, para llevar bendición al pueblo gentil, no solo a los gentiles, sino que también a los judíos. Entonces es el Señor, el Dios, Cristo Jesús, que ya resucitado se le apareció a Saulo. Esteban dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre. Vea qué hermoso, qué precioso lo que estos hombres veían. Juan en la isla de Patmos dice que estaba cuando de repente dice que en el día del Señor, dice que el Señor lo levantó y se lo llevó ante la presencia de Él y le dio la revelación de todos los hechos futuros que van a pasar y algunos que ya se están llevándose a cabo, pero todo es lo que quiero enfocar es la vida de nuestro Señor Jesucristo, el alma de nuestro Señor Jesucristo está siempre de donde Él salió, volvió a regresar. Así es que por eso que Él es el dador de vida eterna. Él es el único que perdona pecados. Oiga, el único que perdona pecados. El único que trae salvación a los hombres, el único que sana los cuerpos enfermos y que da liberación a los cuerpos endemoniados es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. El único que puede fortalecerlo, que puede levantarlo, que puede sostenerlo y que puede llevarlo a la eternidad con esa salvación hermosa es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, por eso es que la obra redentora de Cristo Jesús es una obra completa. Por eso es que nuestra mirada está en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, y ahí es donde vamos a tomar el ejemplo, el fundamento, o sea, el fundamento de nuestro llamamiento, de nuestra vida cristiana, el sostenimiento de nuestra vida cristiana es Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire, como le decía, que como Él nació, el haber nacido de mujer viene a ser mortal. Ya el propósito de Dios era que Cristo muriera en la cruz. Ahora, dice las Escrituras, hablando de Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz. Fíjese bien, murió en la cruz, su cuerpo fue crucificado, a tal grado que, mire, San Juan capítulo 19, versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos, oiga bien, los cuerpos, no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vea, se está señalando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Claro, no estaba solo Él, recuerde que habían otras dos personas, pero nuestra mirada es en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Tenemos que aprender, hermanitos y hermanas, que la mirada es en Cristo Jesús, no el que está a la derecha ni el que está a la izquierda. El que es el dueño de su vida es Cristo Jesús. Por eso que muchos cristianos sufrimos porque todavía no llegamos a entender que el que sostiene la vida del creyente, el que da fuerza y fortaleza y el que da paz y gozo en el corazón del creyente es Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. El que está a mi lado hoy puede estar conmigo, mañana puede fallar, porque así somos nosotros los hombres. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Nosotros siempre estamos con aquellos que nos ayudan y que nos halagan, pero cuando una persona nos hace algo, entonces ahí andamos dolientes, andamos llorando. ¿Y por qué? Porque no hemos llegado a depender siempre nuestra dependencia que sea de nuestro Dios, de nuestro Señor. La mirada en Cristo Jesús, la firmeza está en Cristo Jesús. Y esa es la bendición. Por eso que aquellos hombres como el apóstol Pablo o todos los siervos de Dios que pusieron su confianza, su plena confianza en el Señor, llegaron a coronarse y se pusieron en la tarima de los campeones de la fe.
En el Antiguo Testamento encontramos hombres que fueron tremendos, se sostuvieron como viendo al invisible. Dice que tuvieron tiempo para meditar y poder regresar, pero habían puesto su mirada en la Canaán espiritual, en aquella ciudad que había sido por el arquitecto perfecto, que es Dios, el Señor, el creador de los cielos y la tierra. Esos hombres, hermanos, hermanas, por eso le digo que se coronaron como campeones, están en la tarima de los campeones, de los hombres de fe. Y también nosotros, hermanitos, tenemos esa gran oportunidad. Usted sigue firme en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. No importa las cosas que están pasando a su alrededor, no importa lo que diga la gente, sino que lo que nosotros nos interesa es que tengamos una vida que sea agradable a nuestro Dios, a nuestro Señor. Por eso le digo que el fundamento de nuestro avivamiento, de la vida cristiana, es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él vino y murió en la cruz. Entonces dice, fíjese que dice acá, que dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos, o sea, que Cristo Jesús, tenemos la evidencia en las Escrituras que Él murió en la cruz. Murió en la cruz. Al morir en la cruz, dice que San Juan capítulo 19, versículo 38 dice, después de todo esto, después que Jesús murió en la cruz y dijo, bueno, consumado es, y expiró, ¿no? Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. O sea, el cuerpo de Jesús muere en la cruz, está colgado en la cruz, crucificado, pero viene José de Arimatea, le pide a Pilato, ¿no?, que el permiso de llevarse el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Viene José de Arimatea, nos dice que Pilato le concede, y entonces José de Arimatea agarra el cuerpo y lo sepulta. En la sepultura, fíjense bien pues, el cuerpo de Jesús es sepultado, pero no así su alma. Usted sabe qué es lo que estaba operando en este plan de salvación, el alma de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, hizo una obra completa en los cielos, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra. Fue conocido como el Hijo del Dios viviente, como el victorioso, el campeón, el Dios poderoso, el soberano Señor de los cielos y la tierra y en todo lugar. Entonces, cuando el cuerpo de Jesús es sepultado, aquellas mujeres estaban siempre con la expectativa de poder ver el cuerpo del Señor. Llevan, a cosas aromáticas para darle un ungüento al cuerpo del Señor. Y llegó Pedro y Juan, llegaron y se encontraron con la sepultura vacía. Lo único que encontraron, dice que fueron los lienzos que estaban por ahí enrollados aparte. Y había un varón, dice que resplandeciente, y le dice, aquí no está, ved, está vacío. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús había resucitado. En la resurrección es que Él vuelve a tomar su cuerpo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Eso, hermano, eso es lindo, eso es hermoso. Eso sí que, esa es la victoria del creyente, esa es nuestra victoria, nuestro triunfo, que Cristo Jesús resucitó. Ningún líder religioso ha resucitado. Se han levantado hombres quizás con la habilidad de exponer muchas cosas, pero Jesús es el único que se levantó de la muerte, porque Él es la vida. La muerte no lo podía detener porque Él es la vida, Él es la vida. Cristo Jesús es vida eterna. Era imposible que la tumba lo retuviera. Era imposible que el lugar donde Él fue a predicar o fue a dar testimonio que la victoria, la salvación a los hombres, el perdón de pecados había sido dado y la obra redentora de Cristo Jesús se había llevado a cabo. Se había realizado el plan perfecto del Padre para salvación de los hombres.
Jesús resucita, toma su cuerpo y ya con ese cuerpo, oiga pues, con ese cuerpo es que Él se presenta a sus discípulos. La pregunta, ¿a dónde se fue el cuerpo de Jesús? Ya resucitado. Dice, en lo que leíamos nosotros, estos versículos que leíamos, que dice, 8 días después, capítulo 20, versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué hermoso. Esa es la bendición de tener a Cristo Jesús a nuestro lado, en nuestro corazón, porque siempre la paz estará en el corazón del creyente. Pueden haber bombazos, pueden haber truenos, puede suceder cualquier cosa que suceda. Puede haber unas tempestades tremendas, pero el que está en mi barca es Cristo Jesús, que me da paz, que me da seguridad, que me da confianza. Si Cristo Jesús está ahí a su lado, Jesús tiene el poder y la autoridad de quitar la tempestad, de quitar todo aquello que al hombre lo sumerge en desesperación, en miedo y temor. Cristo Jesús es el poderoso Señor de los cielos y la tierra. Su barca nunca se va a hundir, su hogar nunca se va a hundir, su vida nunca se va a hundir, porque estamos firmes en ese poderoso que es el Dios y el Señor que resucitó de los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre y que pronto vendrá por nosotros. Por eso que la vida del creyente es una vida de victoria, de triunfo, de paz y de gozo, porque aquí viene Jesús y les dice paz a vosotros, que es lo que el mundo necesita, eso es lo que los hombres necesitan. Necesitamos siempre paz. ¿Una paz para qué? Para vivir en armonía con el mismo Dios, con el mismo Creador. Una paz para vivir en armonía con nuestros hermanos, con el prójimo. Porque ese es el fruto que la paz da. Cuando usted tiene paz en su corazón, usted vive en armonía con los seres queridos, con el prójimo, con el mismo Dios. Gracias al Señor. Y dice, mire pues, oiga, que esto es hermoso, esto es impactante, esto es maravilloso. Es que la vida cristiana, la vida de Jesús es una vida hermosa, hermano. Es una vida que no hay palabra que uno pueda descifrar lo grande y precioso que es el Señor. El poder de la resurrección que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección porque Él es la vida. Nadie le quita la vida, no, que Él la puso por amor a nosotros. Le dijo a Tomás, o sea, después que los pone en calma, ¿no? Después de que están ahí todos llenos de miedo, llenos de temor, y es que la presencia del Señor, hermano, trae paz, trae gozo. Oiga bien, la presencia del Señor trae paz, o sea, trae confianza, trae seguridad. Si usted es creyente en Cristo Jesús y no hay paz, porque la vida del creyente es de paz, de armonía, de gozo. De uno se deleita en la presencia del Señor, alabando, adorando, exaltando la gracia y la bondad de Dios sobre nuestra vida. Qué preciosa la vida cristiana, es hermosa la vida cristiana. Hay que deleitarnos en la presencia del Señor, porque Cristo es paz. Cristo es paz. Tantas cosas que le dieron al Señor, Él se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Lo aborrecieron, se burlaron de Él, lo golpearon, le dieron de látigos. No abrió su boca por amor a nosotros, en obediencia al Padre. Qué ejemplo tan grande del Señor para nuestra vida. Qué ejemplo tan grande. Pero dice la Biblia, mire, dice acá que Él ya está en medio de ellos y le dice,
Luego dijo a Tomás, se dirigió directamente a Tomás, porque eso es lo bueno. O sea que el amor de Dios, al que está medio por ahí raro, la gracia y la bondad de Dios va y toca su vida. ¿Por qué? Porque usted ha sido comprado a precio de sangre, usted le pertenece a Él. Un paso que se pueda dar torcido, Dios lo va a agarrar, lo va a enderezar y lo va a poner en el camino porque usted le pertenece a Él. ¿Se acuerda de aquellos dos hombres camino a Emaús que dice que iban dos tristes, iban todos desanimados, iban allí hablando de las cosas que habían pasado y allí se le aparece el Jesús? ¿Por qué se le aparece Jesús a ellos? Porque ellos eran de Él. Ellos eran de Él. Ya había pagado el precio en la cruz. Le pertenecían a Él. Y no era tiempo para estar en esos tiempos de lamentos, lamentándose. Había que el Señor aparecerse para darles la confirmación de las Santas Escrituras, porque ellos no habían entendido. Y ese es el amor, la misericordia de Dios, la paciencia que Dios tiene para con los suyos. Porque dijo el Señor: Padre, los que me diste tuyos eran. Esos dos caminos de Emaús eran del Padre y se los había dado a Jesús para que Jesús los perdonara y llegaran a ser parte de esa nación santa. Vea qué bueno es Dios el Señor. Qué bueno Dios el Señor. Mire pues, oiga, y que esto es precioso, esto es maravilloso. Dice Jesús, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí. Pero también dijo otra palabra que son bien hermosas. Dice: nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Por eso es que el Señor le dice, capítulo 17 de San Juan, dijo Jesús: Padre, los que me diste tuyos eran. O sea que el Padre levanta a esos pecadores y los pone ante la presencia de Jesús para que Jesús los perdone. Yo era un pecador, usted era un pecador, y el Padre me levantó, me trajo en amor y en misericordia al dador de vida eterna, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que perdona. Cristo Jesús es el que perdona. El Dios de salvación es el Padre, pero que nosotros hemos recibido el perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que mil gracias al Señor. Por eso le digo, la mirada en Cristo Jesús. Y estas palabras, hermanos, amigos, es pensando en usted. Pensando en usted. Dios es bueno. Dios es grande en amor y en misericordia. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. O sea, fíjese pues, Jesús en la resurrección tomó su cuerpo y ahora se le presenta a los discípulos. Y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. O sea, mire, pues el Señor le pone así las manos a Tomás enfrente de sus ojos. Vaya, Tomás, mira, incrédulo, mira mis manos. ¿Qué es lo que le estaba dando el Señor? Dándole la evidencia que las manos habían sido, ¿qué? Clavadas, y ahora estaba el agujero. Mire, mira mis manos. Y le dice: y acerca tu mano y métela en mi costado. O sea, que no solo mirara las manos, sino que ahora que toque, para sacarlo a Tomás del estado de incredulidad que estaba. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Aquí viene la exhortación. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque, hermanos, si que Tomás había estado con el Señor en todo el ministerio terrenal, había oído las predicaciones, la enseñanza, la doctrina, y aún así no había entendido. Pero Dios tiene paciencia. A lo suyo Dios lo guardará y el Señor tendrá siempre esa misericordia fluyendo a través de los hombres. Entonces, fíjese, vamos rápido porque se me está yendo el tiempo. Entonces fíjese que ya con el cuerpo ya resucitado Cristo Jesús se le apareció a ellos.
Se le aparece después, hermanitos, a más de 500 hermanos. Se le presentó también a Saulo. ¿Se acuerda usted, Saulo, camino a Damasco? El Señor se le aparece. Hermano, lo mira Esteban. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre. Entonces, mire, oiga. Y está Juan en la isla de Patmos. Estaba yo, dice, en el día del Señor. Y el Señor lo levanta y le da la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces es el Dios viviente, ese es el Cristo, es el Dios, es el Señor. Ahora, ¿cómo lo vio Esteban? Y al Hijo del Hombre, dice, al Hijo del Hombre. Hermano, comió con los apóstoles, con los discípulos, comió con los discípulos. Dice hermanitos, que San Juan, vamos a ver, San Juan capítulo 21, versículo 15. O sea, lo que estamos viendo es que Jesús en su resurrección tiene su mismo cuerpo. Porque está con el agujero, está con, ¿se acuerda? En su costado fue que le metieron la lanza y ahora está dando las evidencias. Él dice, soy yo, le dice a los discípulos, soy yo, no temáis. Mire, y lo que dice, hermanos, en San Juan capítulo 21, versículo 15, dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, cuando hubieron comido, dice, Jesús dijo a Simón. Quiere decir que Jesús estuvo en medio de ellos y comió con ellos. Entonces, el cuerpo de Jesús está en la presencia, en la eternidad, en el trono glorioso. Él fue levantado, eso que dice que aquellos hombres, capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que y los discípulos vieron cuando Jesús fue alzado y una nube lo tomó y se ocultó de sus ojos. Ahora, vamos con nosotros, porque eso ya Cristo Jesús, usted sabe que el cuerpo del Señor en la resurrección, Él se levantó. Ahora vamos a ver qué pasa con nosotros, ¿qué pasará con nuestro cuerpo? Dice las Escrituras, vamos a ver, hermano, Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6. Usted debe de darle gracias al Señor por esa obra preciosa que el Señor ha hecho en nosotros. Versículo, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer versículo 19, dice así, mire. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que nosotros fuimos comprados, vuestros cuerpos, vuestro espíritu, vuestra alma ha sido comprada y le pertenecemos a Dios. Por eso dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora mire, Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, Romanos capítulo 8, versículo 23, ¿cómo dice la palabra del Señor? Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya hemos sido redimidos. Si una persona muere en Cristo Jesús, su alma se va a la presencia del Señor, su alma, pero su cuerpo todavía no ha sido redimido. Está esperando la redención. ¿Cuándo va a ser la redención? ¿Cuándo es que nuestro cuerpo es redimido? Y eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, dice la palabra del Señor. Fíjese bien, Romanos 8:23 dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Porque todavía no, porque si, mire, si hoy, por ejemplo, hoy morimos, nuestra alma se va con el Señor, pero nuestro cuerpo se va allá a la sepultura.
Y de ahí esperar hasta que seamos resucitados. Entonces quiere decir que todavía ese cuerpo no ha sido redimido. Porque este cuerpo se va a deshacerse. Usted sabe lo que pasa con un cuerpo muerto. Entonces, pero, como esperamos la redención, y eso es lo que dice capítulo 15, primera de Corintios, versículo, hermanos, vamos a ver, versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, Pablo señalando su cuerpo, porque es necesario que esto corruptible, porque este cuerpo se corrompe. Mire, hermano, nosotros todavía los enfermamos, los deterioramos. Sí, ya no somos, el cuerpo vamos cambiando. Por eso dice, este cuerpo, con este cuerpo corruptible, o sea, todavía, hermano, todavía, a veces nos enojamos, le damos calumnia, hacemos cosas que son desagradables a Dios porque estamos en un cuerpo que es corruptible, se corrompe, pero que la bondad y la gracia y la misericordia de Dios siempre está sobre nuestra vida, porque si no fuera así, nosotros ¿qué serían de nuestra vida? Muy bien, entonces dice, y esto mortal se viste en inmortalidad. ¿Se da cuenta? Que el día que suene la trompeta, si nosotros estamos vivos, esto será transformado. O sea, si hoy suena la trompeta, en este instante, lo único que queda aquí es esta ropa que tengo, pero mi cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos y soy alzado a encontrarme con Cristo Jesús en las nubes. Entonces, mi cuerpo, como es comprado a precio de sangre, todo le pertenece a Él. Este cuerpo no se queda acá. Por eso es que dice, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. O sea, que si suena hoy la trompeta, no conocemos muerte. Y venimos a tener cuerpos inmortales. Ese es el plan de Dios al comprarlos a nosotros. Por eso es que lo que leíamos allá en Corintios, en 1 de Corintios, ¿no? Que dice que, 1 de Corintios capítulo 6, que nosotros hemos comprado a precio de sangre, le pertenecemos a Él, cuerpo, todo le pertenece a Él. Gracias al Señor y hermanito, hermana, y usted ya sabe que su cuerpo no se queda en esta tierra. Es cierto que dice la Biblia que del polvo eres, del polvo fuiste tomado, polvo volverás, pero está la resurrección. ¿Que cómo será eso? No me lo pregunten. Lo único que sé que todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios, porque a veces me preguntan y dice, hermano, y mire, si un tiburón se comió a un hermano y ese ¿cómo va a ser? Eso que uno piensa siempre en lo que es natural, con la mente humana, ¿no? Hay que confiar en el Señor. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Jonás? Que dice que se lo tragó un pez grandote y estando adentro. Yo no sé cómo fue eso, hermano. Si una persona entra se lo traga un pez grandote, inmediatamente es demolido, los ácidos, todo eso, ¿no? Pero ahí estaba Jonás adentro orando. ¿Cómo era? Y solo Dios permitió, ¿no?, que aquel hombre le dio la orden, el Señor al pez andaba a mitad ese, porque, y decir, pues, la oración, ¿no? Pero ese es el poder de Dios es ilimitado. Nunca vamos a llegar a alcanzar a entender la mente de Dios. Muy bien, hermanitos, espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Crea que usted suena la trompeta, vamos con este cuerpo, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Gracias al Señor. Amigo, la bendición ha sido para su vida, para su alma. Medite, reflexiones que si muere hoy sin Cristo, ¿a dónde va su cuerpo? Eso será el próximo tema. Pero, y usted, hermano, hermana, que ha alcanzado la misericordia y la gracia del Señor,
mantengámonos firmes, que pronto el Señor viene. Bendiciones a todos, hermanitos, que la paz y la misericordia del Señor siempre vaya con nosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Mil gracias por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Firmes en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene pronto. Amén. Amén.